Bienvenidos. Hoy estaremos en la unidad número 4, la cual tiene como título el desarrollo de la solución. Estamos nosotros desarrollando lo que es un ejemplo de un proyecto STEM. Y en el contenido teníamos el contexto de la solución. Vamos a estar viendo una elaboración de la planificación de las actividades, la construcción del dispositivo bajo costo, el análisis estadístico, que es importante, y la elaboración del reporte. Pero es necesario que en este momento, que estamos justamente a la mitad, hagamos un pequeño stop y podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Habíamos hablado que para desarrollar un proyecto de STEM o STEAM, sugerimos que hayan 4 fases. La primera tiene que ver con el análisis del problema, la segunda que es el diseño de la solución, que es lo que estamos viendo anteriormente en la unidad pasada, en donde cada tecnología o cada elemento no es al azar, no es por moda, no es porque le guste a los estudiantes o que le guste a la persona, sino que viene de una matriz, de un análisis en que cuál es la solución adecuada para la solución específica. Entramos entonces a las últimas 2 fases que nos faltan, y esa es el diseño de la solución, que consiste en sí mismo en la implementación del prototipo, en la implementación de la solución misma. En esta lámina podemos ver nosotros que hay antes de comenzarlo hay un hito, y eso es para el profesor, es decir, que vaya a evaluar. La línea presenta una oscilación, digamos de esa manera, y eso tiene que ver porque muchas veces tenemos que hacer pruebas con los dispositivos, pruebas con el equipo final, para tratar de determinar si realmente hay que hacer un ajuste o si hay que hacer algún otro cambio, tanto de hardware o de software podría ser. Y al final tenemos lo que es la evaluación del proyecto STEM. Y esto es importante. Nosotros como evaluadores, como formadores, como facilitadores o docentes, lo que tenemos que ver es que se hayan logrado las competencias. Así que en el contexto de la solución estamos viendo que al final de esta sesión tenemos que llegar a lo siguiente: una planificación de actividades. Tiene que haber un diagrama de Gantt, un diagrama de las actividades que hacer. Aquí entramos a un punto importante. Si vamos a seguir haciendo un proyecto STEM como que es un proyecto común de una materia de tecnología, como de una asignatura, o vamos a hacerlo diferente. Si es una planificación, debemos utilizar el software adecuado, porque tenemos que formar las competencias para que los estudiantes puedan incorporarse en un mundo laboral donde no se va a ocupar una hoja de cálculo llenándolo con cuadritos o un cuadro en un procesador de texto. Entonces acá esperamos tener un diagrama de Gantt con las asignaciones, es decir, definir quién va a hacer qué tarea. Luego después tenemos lo que va a ser el diseño del circuito electrónico, es unir las piezas, los sensores, unirlo con las tarjetas y hacer la comunicación. Si van a programar los chips, esto tiene que ver con el código, las bibliotecas o librerías que le llamamos para crear ese firmware, la configuración de la plataforma en la nube, porque recordémonos que la meta es, o el problema planteaba, que se capturaran los datos y se pudieran enviar a la nube de manera que después se pudieran ver en un dispositivo móvil, que puede tener alarmas, que nos puede indicar si una temperatura está abajo del nivel o arriba del nivel o una humedad relativa. Después tenemos lo que es la configuración de la aplicación o la instalación de la aplicación móvil, la cual nos va a estar indicando a nosotros los valores que están leyendo que está en la plataforma. Obviamente hay un diseño de una cajita, ¿verdad? Que esta puede ser sencilla, puede hacerse en una impresora 3D, o se podría hacer de cartón, o se podría hacer de un material, pero lo importante es aquí también utilizar la creatividad. Recordemos que hay un perfil de un estudiante que es el creativo, el que se va a encargar de proteger el dispositivo y también que sea una caja funcional. Y por último, el análisis de los datos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver la planeación que se ha creado, la elaboración de la planeación. Aquí lo que estamos trabajando es con un proyecto Gantt. Así es que 3 cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de poder aprobarle a los estudiantes, a la hora de poder revisarle esto. La primera es que haya un diagrama Gantt, como lo hemos dicho nosotros, con Gantt Project, que es la herramienta que se escogió en la fase pasada para poder utilizarla en esta. Asignar los recursos, es decir, quiénes son. Tenemos los 5 roles de los estudiantes que están trabajando en este proyecto, cada uno con una función específica en función de sus competencias, en función de sus conocimientos o habilidades. También el presupuesto, porque debemos tenerlo acá. Entonces, estamos viendo que nosotros podríamos desarrollar un proyecto que puede tomar un semestre o un ciclo universitario. Entonces, en esta pantalla se puede ver cómo tenemos nosotros el programa, que es el Gantt. Se abre el programa, vamos a crear, lo primero que tenemos que hacer es crear los recursos, en este caso que son las personas, el líder del proyecto, el perfil que tiene electrónico, el que es el informático, el que es el creativo, el que va a estar trabajando con la parte estadística,
Luego, después de esto, creamos las tareas o las macro tareas, creamos las tareas, asignamos los recursos y definimos las fechas. Esto es importante. Si bien es cierto que podemos tener flexibilidad a la hora de evaluarlo, también nosotros cuando hacemos proyectos muchas veces tenemos que ajustarlo, ya sea que haya un desfase, por ejemplo, una emergencia nacional, o por ejemplo que podría haber, digamos, una situación en la institución o algo sucediera. A veces tenemos que hacer ajustes que se tienen que reflejados en el plan. Entonces, acá vamos a tener nosotros un resultado que es el diagrama con su propia distribución y con estimación de tiempo de entrega del proyecto. Obviamente este archivo lo voy a colocar en la plataforma para que usted lo pueda descargar y lo pueda abrir con el programa y pueda ver usted cómo ha sido creado, pero aquí está colocado. Si seguimos nosotros, vemos que en esta pantalla, en la elaboración de la planificación, tenemos a la larga. En la parte izquierda tenemos lo que son las tareas y a la parte derecha una representación visual donde en la parte superior me aparece quiénes son los responsables, como usted podrá ver en cada una de las macro tareas y las tareas que están colocadas ahí. Bueno, vamos al tercer punto, la construcción del dispositivo de bajo costo. ¿En qué consiste esto? Esto se va a dividir básicamente construir ese prototipo, construir ese dispositivo, va a estar formado por dos componentes, la componente de hardware y el componente de software. Entonces, los materiales que vamos a escoger es una tarjeta de desarrollo TeamDev, un sensor de DHT11, conectores macho a macho y los cables para poder conectar la tarjeta. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Regresando a esto, ¿por qué en esta etapa va a ser más fácil? Porque ya en la fase 2 se analizaron las tarjetas. Existen en el mercado diferentes tarjetas, unas mucho más profesionales, que son, digamos, producidas en Estados Unidos, que pueden tener su cable, tienen su propia batería, tienen un procesador muy potente, mucho más potente inclusive que algunas Raspberry. Tenemos tarjetas de bajo costo con bastantes pines, como podría ser el Arduino Mega. Tenemos algunas otras tarjetas que son más pequeñas, como el Arduino Uno, en el cual tenemos menos cantidad de pines, pero estas dos tarjetas no tienen el componente de Wi-Fi. Por eso es que nosotros estamos utilizando en este momento la tarjeta de desarrollo de SparkFun, la cual viene todo integrado. ¿Y qué es lo que trae integrado realmente? Lo que trae integrado realmente es el chip LSP8266. En este módulo ESP01 lo podemos ver y tendríamos que tener nosotros un convertidor, llamémoslo de esa manera, que es de USB a la señal TTL y su respectivo regulador de voltaje. Entonces, todo eso integrado de una manera muy sencilla es lo que vamos a tener nosotros como la tarjeta. También otro sensor que se va a utilizar bastante es el DHT11. Esto lo vimos en la fase pasada. El DHT11 nos permite medir tanto temperatura como humedad relativa y él internamente procesa la información y nos manda a otro nivel de bit la información que ya está censada por él. Tenemos otros sensores que podríamos conectar, pero habíamos dicho que queríamos mandar como característica la temperatura y también la humedad. En la sección 3.2, los componentes de software, nosotros tenemos una lista con cada uno de los recursos que vamos a utilizar. Por ejemplo, los drivers y las bibliotecas, lo que a veces traducimos o utilizamos la palabra librerías. Entonces, los drivers prácticamente son aquellos controladores que permiten a los chips que se conectan con la computadora establecer una comunicación serial. Entonces necesitamos las librerías, en este caso de la SparkFun, que es la tarjeta que hemos conectado en este momento hacia la computadora. Necesitaremos la misma biblioteca o librería como esa utilizamos del sensor DHT11, que ya trae la forma de cómo poder leer e interpretar los datos. Esto es bastante conveniente, pues nos reduce considerablemente la cantidad de código que tenemos que hacer y nos ayuda más en la productividad. Eso también es algo que se tiene que considerar a la hora que estamos nosotros buscando las soluciones de hardware y de software. El tercer punto es la herramienta de programación que se había escogido y de Arduino. Necesitamos una cuenta en la plataforma TeamSpeak, yo ya la he creado acá, les vamos a colocar más adelante los pasos. El software Octave, que es un software para el análisis de los datos que hemos tenido para poder presentarlos tanto en un formato matemático o un formato estadístico. Y por último, una conexión a internet vía wireless en el cual se tenga un access point y una contraseña.
Si bien es cierto, hay que evitar que tengamos portales cautivos. ¿Qué es un portal cautivo? Son aquellas, por ejemplo, interfaces que pueden haber en un hotel, a veces puede haber en una universidad, que puede haber en un otro lugar donde, aparte del usuario y la contraseña para pegarnos al Access Point, necesitamos las credenciales que van a ir por medio de una página web para poder autenticarnos. Es así como nosotros tenemos que dos productos que tener en cuenta. Número uno es la composición, llamémosle de esa manera, o en este caso que yo he conectado, que les va a quedar en la plataforma la manera en que están conectados, la tarjeta que va a estar capturando los datos y mandándolo a internet con el programa, y el sensor que se encarga de medir la humedad y la temperatura. También el firmware o el código que se está enviando, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tener en la plataforma. Si seguimos nosotros con esto, veremos que lo que tenemos que hacer ahora es instalación de la biblioteca. Es importante que tengamos nosotros soporte para el chip ESP8266. Y esto es bien fácil. Abrimos la interfaz de Arduino, vámonos a la parte de archivo, buscamos preferencias, digitamos la URL que está colocada aquí en la presentación, pero que también les va a quedar en el material de la plataforma. Sustituimos eso como está la figura, la que se muestra acá, y luego ¿qué hacemos? Cerramos la IDE, y luego que hemos cerrado la IDE, reiniciamos la herramienta y ya nos permite a nosotros tener de manera actualizándose de una manera automática esas bibliotecas o librerías que nos permiten a nosotros poder programarlo bastante. Además, también agrega algunos ejemplos, y eso es importante porque nos permite a nosotros hacer pruebas. Ya aquí una prueba en la sección 3.1, prueba de sensor de HT11, estamos abriendo la herramienta del Arduino y lo que hacemos es seleccionamos el código, la opción que dice ejemplos de HT Sensor Library for ESPX, escogemos opción que dice DHT8266 y lo que hacemos es enviarlo. ¿Y qué es lo único que tenemos que tomar en cuenta con este código? Lo único que tenemos en cuenta nosotros es el pin de alimentación. En el ejemplo que usted tiene, que tendría al hacerlo al hacer el proceso que acabamos de ver, es el pin 17, y lo que tenemos que sustituir es por el pin 12, porque estamos utilizando en la tarjeta Sparkfun, estamos ocupando el pin número 12 y estamos utilizando el sensor DHT11. Aquí está en la pantalla, como ustedes lo pueden ver, los cambios que hay que hacer, los he puesto en rojo, y comenzamos, compilamos el programa, lo enviamos hacia la computadora, y cuando se envía nos va a aparecer una pantalla que lo que está haciendo es mostrar la no conexión y posteriormente los datos que se están recibiendo para enviarse de una manera sencilla y transparente. Luego de eso, vamos a ver nosotros que tenemos que sustituir los campos, obviamente, de conexión del access point, la contraseña, para poder enviar esos datos hacia la plataforma TeamDev. Pero en este momento estamos utilizando nada más el sensor de HT11 para enviarlo.